Vamos a una tercera ronda de preguntas al doctor Guillermo Moreno, esta vez sobre las propuestas institucionales, democráticas institucionales. También podríamos comenzar de una definición de hacia dónde se asemeja su programa, porque usted la gente lo considera como un hombre de izquierda, otros dicen que es muy céntrico, otros dicen hasta que es conservador. Usted que es social cristiano, demócrata, socialdemócrata, comunista, ¿qué es lo que es el doctor Guillermo Moreno? ¿Su programa hacia dónde va? Me gusta que las conclusiones las saquen los demás, más que yo mismo calificarme. Pero indudablemente nosotros somos parte de una propuesta progresista que busca producir cambios y transformaciones institucionales, económicos y sociales en este país. Sobre todo esos cambios institucionales tienen que ver con todo lo que es nuestro atraso, porque el problema de la República Dominicana es que nosotros tenemos tareas liberales que no hemos cumplido, de la democracia representativa que no hemos cumplido y que aspiramos también a una democracia mucho más profunda, participativa. Entonces, en alguna forma tenemos que ponerle atención a esos tres niveles: las tareas liberales no cumplidas, el fortalecimiento de algunas instituciones de la democracia representativa y profundizar esto hacia una democracia participativa. En ese sentido, nosotros impulsamos la necesidad de una democracia, en primer lugar, que haya separación de poderes, que haya elecciones transparentes y con pulcritud limpias, sujetas a la legalidad electoral, y que eso sea administrada por jueces realmente independientes. Pero al mismo tiempo propugnamos porque haya un país donde las instituciones funcionen, funcione el Congreso en su papel de fiscalización, funcione la justicia en su papel de juzgar las violaciones a la ley y establecer las consecuencias, las sanciones, y un país donde el ciudadano tenga derecho a participar y a ejercer el control sobre sus gobernantes y gobernados, y no que seamos los ciudadanos convidados de piedra frente a estos presidentes todopoderosos que hacen con los recursos públicos y con la república y con las instituciones lo que quieren y lo que les viene en gana. Entonces no, nosotros necesitamos una democracia que también sea participativa, que esté afincada en la soberanía de los ciudadanos y que los ciudadanos realmente tengamos mecanismos de control sobre nuestros gobernantes y nuestros representantes. Ahí es que se inscribe nuestra visión de ese país democrático que es uno de los ejes de nuestro programa de gobierno. Doctor Moreno, el gobierno provee, el partido de gobierno provee al Procurador General de la República, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a la casi totalidad de los miembros de la Cámara de Cuentas, a algunos de la Junta Central Electoral, a algunos del Tribunal Superior Electoral y a algunos del Tribunal Constitucional. Es un clamor la independencia de la justicia. El procurador se puede cambiar, pero los jueces tienen plazos constitucionales. ¿Qué haría usted para devolverle la independencia a la justicia? Nosotros tenemos que hacer una asamblea constituyente para modificar la Constitución. Y en esa modificación de la Constitución, uno de los órganos que tenemos que modificar es el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo tengo en eso una posición bastante radical. No solamente hay que sacar al procurador del Consejo, sino también al presidente de la República. Porque el presidente de la República es el gran condicionador de las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura y que afectan las altas cortes y la Suprema Corte de Justicia. Nosotros hemos vivido dos experiencias en los últimos 16 años que es grave. En los gobiernos de Leonel Fernández, él llevó como presidente de la Suprema Corte de Justicia
a un juez que era su abogado asociado en la oficina privada de él. Y al margen de los méritos que tenía, académicos y jurídicos que tiene ese abogado, que yo se lo reconozco, pero era inadecuado que usted lleve como presidente de la Suprema a su abogado asociado de su oficina. Pero también acaba de pasar ahora. El presidente Danilo Medina ha llevado a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un activista de su facción política, que incluso unos meses antes de asumir esa función andaba en actividades de proselitismo en una de las regiones del país. Y lo llevan allí precisamente para garantizar impunidad. Eso no puede ser. Y mientras el presidente de la República sea miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, no habrá forma de sustraerse a la influencia que va a tener en la determinación de quienes presiden las altas cortes y sobre todo la Suprema Corte de Justicia y a través de la Suprema de todo el aparato institucional. Pero yo voy más. El Consejo Nacional de la Magistratura también debe intervenir en el nombramiento del procurador para garantizar esa independencia, pero también debiera ser el que garantice, nombre los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Posiblemente, y de lo de las cámaras de cuentas, posiblemente porque es un órgano en el que podría lograrse con criterios de mucho mayor independencia de esos órganos. Es decir, nosotros tenemos que aplicar la medicina al mal que tenemos, no en la teoría, no es que en otros países la Junta lo nombra tal órgano, no, es a la realidad nuestra. Incluso nosotros soy partidario de que en esa reforma, en el Consejo Nacional de la Magistratura, la mayoría se modifique para que sea por lo menos con la aprobación de las 2/3 partes, para que se nombren esos incumbentes sobre la base de acuerdos políticos entre los distintos sectores que participen. Es una manera de lograr un nivel de independencia que hoy no tenemos. Nelson Marrero, subdirector de hoy. En gran medida, los males enfocados por usted ahora tienen que ver con un asunto cultural y de realidades y hechos, que es el presidencialismo, el que tiene anulada prácticamente la independencia y autonomía de órganos, sobre todo los de control, y sobre el Ministerio Público y sobre el Poder Judicial, tiene toda esa supremacía. Habría que ver que en vez de autonomía de órganos que lo merecen, el Estado Dominicano tiene descentralizaciones que convierten en cotos departamentos y órganos administrativos para negociación política y para la inclusión y creación de alianzas que no siempre son las que más convienen a la sociedad. ¿Cómo se plantea usted eliminar esa supremacía que anula las saludables autonomías y de fiscalización de las funciones públicas? Más que cultural, eso lo que refleja en muchos casos es nuestro atraso institucional. Es decir, más que apelar a una cultura del presidencialismo, lo que hemos tenido es un presidencialismo inquistado que ha afectado nuestro desarrollo institucional y democrático. Aquí todavía está pendiente destrujillizar muchas prácticas. Y cuando uno revisa lo que pasa en la República Dominicana, nos damos cuenta que así como el tirano ponía a quien quería en el Senado y que a quien deseaba en el órgano electoral y a quien deseaba finalmente en el órgano de los diputados y en la Suprema Corte de Justicia, 60 años después, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en cómo se nombra finalmente y a quién responde? A los intereses de quién responde el presidente de la Suprema, el presidente del Congreso, el presidente de la Cámara de Cuentas, etcétera. Entonces, nosotros, más que de una cultura presidencialista, lo que estamos hablando es de un presidencialismo inquistado que ha anquilosado nuestro desarrollo institucional, porque otros países han podido evolucionar sobre la base de una democracia representativa
a una mayor separación de poderes y a una mayor independencia de esos órganos y mucho mayor fidelidad al apego de la ley que rige cada una de estas instituciones. Y los proyectos políticos que debieron ser los renovadores, lo debió hacer el PRD en el 78 y claudicó, no lo hizo. Y lo debió hacer el PLD en el 96. ¿Y qué hizo? Reprodujo las enseñanzas del balaguerismo y que a la vez reproducían muchas enseñanzas del trujillismo. Entonces hemos venido, y el trujillismo reprodujo otras del pasado, hemos venido con esa sumatoria y no ha habido un proyecto, como sí lo está planteando Alianza País, de producir un nuevo orden democrático, de producir una ruptura en esas tradiciones, en esa cultura, en esas prácticas, para cambiar esta democracia representativa presidencialista en una democracia más participativa, donde haya real separación de poderes y donde haya una fortaleza institucional, donde el Congreso fiscalice al Ejecutivo, donde el Poder Judicial juzgue la actuación de ciudadanos y también de los demás poderes, donde la Junta Central Electoral pueda garantizar procesos electorales limpios, creíbles, libres, apegados a la ley y con equidad, donde la Cámara de Cuentas puede ejercer el control de las finanzas públicas, de los recursos públicos. Ese es el nuevo orden democrático que nosotros planteamos en Alianza País. Jacqueline Morel. Doctor Moreno, el doctor Joaquín Balaguer decía que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Vimos que en el año 1995, durante la campaña electoral, el doctor Leonel Fernández, candidato presidencial, reveló el dato de que en ese momento la corrupción se llevaba 30.000 millones de pesos. Luego vimos que Hipólito Mejía dijo que no iba a tolerar la corrupción. Recordemos el eslogan de Jorge Blanco con mano limpia. También Danilo Medina dijo que el que no tocara la partitura de su música, de que todo iba a ser hecho correctamente y que no iba a ser tolerable a la corrupción. Y lo que hemos tenido hasta este momento es que ninguno de los gobiernos que hemos tenido hasta ahora ha satisfecho esa demanda de la población de que haya justicia, de que haya transparencia, de que haya una lucha realmente contra la corrupción y la impunidad. Muchos dicen que es un tema de voluntad del sistema. ¿Cuál sería la diferencia en un gobierno encabezado de Guillermo Moreno para hacer eso una realidad en la República Dominicana? Quiero comenzar por decirle que la frase del doctor Balaguer con la experiencia posterior se quedó corta. Ya la corrupción no se queda en la puerta del despacho, entra en nuestro país. Los grandes casos de corrupción nos revelan que la corrupción en la República Dominicana es estructural y es una política de Estado. No hay una sola actividad en el Estado que no sea aprovechada para actos de corrupción y para hacer nuevos negocios, incluso la pandemia. Acabamos de vivir uno de los casos más lamentables, cómo utilizar la pandemia para sobrevaluar equipos, medicinas y para hacer licitaciones. Eso nos da una idea, pero no es nuevo. Recordemos que cuando en los gobiernos de Leonel Fernández, cuando hubo el terremoto en Haití, se utilizó también esa tragedia humana para también un esquema triangular de utilizar recursos y buscar recursos del Estado. Es decir, estamos ante algo endémico que sea en la República Dominicana, que es la corrupción. Ahora, hay algunos indicativos que nos pueden ayudar a saber si una propuesta política va en serio contra la corrupción o no. Y es cómo se financia esa propuesta política. Usted puede estar segura que nosotros sabemos en Alianza País cómo buscar recursos ilícitos. Y nosotros sabemos a dónde hay que tocar las puertas para buscar recursos mal habidos para financiar una campaña. Pero nosotros nos apegamos a principios. Y nosotros
preferimos hacer una campaña sencilla, con límites reales como lo que tenemos, que no podemos tener las vallas y los anuncios que otros pueden exhibir, porque nosotros decimos que el cambio, la transformación, esa lucha contra la corrupción no empieza cuando se tome el gobierno, comienza ahora, precisamente pudiendo conservar la independencia. Yo le puedo asegurar que no recibo, ni he recibido, ni Alianza País, ni recibe dinero de la corrupción, porque el corrupto que financia las campañas lo que busca es impunidad. Ni recibo dinero del narcotráfico, porque el narcotraficante lo que busca luego es protección. Ni recibo tampoco financiamiento de grupos corporativos que luego quieran imponerme su agenda de prioridades por encima del interés nacional. Entonces, yo sí puedo hablar de que en nuestra práctica política nosotros nos apegamos a principios, a valores, a normas que son una primera garantía de que llegaremos al gobierno y allí haremos un gobierno honesto y enfrentaremos la corrupción y acabaremos la impunidad. Gracias. Duarte, en su proyecto, hablaba del poder municipal y le daba una importancia capital a la par con los otros poderes del Estado. Pero precisamente por esa cultura presidencialista que usted hablaba en principio, todo se concentra en el Palacio Nacional. Entonces el poder local queda marginado, subyugado económicamente. Hay una ley que establece un 10% de los ingresos fiscales para los ayuntamientos. ¿Usted lo cumpliría eso? ¿Se compromete por fin a que eso sea una realidad? Nosotros creemos, igual que Juan Pablo Duarte, que el poder municipal es un cuarto poder del Estado. Y lo creemos porque tenemos la concepción de que los ciudadanos no viven en la República Dominicana. Eso es una ficción. Los ciudadanos vivimos en una casa, de una calle, de un barrio, de un municipio concreto. Y nuestra posibilidad real o no de acceder a los beneficios de la democracia, yo lo podré tener en esa casa, de esa calle, de ese barrio, de ese municipio donde yo vivo. Por tanto, el poder municipal es fundamental para poder garantizar el bienestar colectivo de las personas. Y es ahí donde yo tengo que recibir los beneficios de vivir en una sociedad democrática. Por eso creemos en el poder municipal. Es lo que se llama la democracia de la proximidad. Para eso nosotros planteamos en nuestro programa de gobierno no solamente rescatarle al poder municipal las competencias que le ha ido sustrayendo el poder ejecutivo, sino también ampliarle esas competencias. No es posible, por ejemplo, que en un municipio, en el municipio de Santiago, de Moca, de La Vega, de San Cristóbal, se esté discutiendo o se esté implementando un plan para luchar contra la violencia contra la mujer y el poder municipal, el ayuntamiento, esté ausente. No es posible que en esos municipios se esté impulsando una estrategia para disminuir la deserción escolar y el ayuntamiento esté ausente. O que se esté impulsando una campaña epidemiológica y el ayuntamiento esté ausente. Es decir, el ayuntamiento tiene que ser un poder real, vivo, que esté integrado. Ese poder municipal tiene que ser además compartido con una planificación regional, porque nosotros tenemos la realidad de que tenemos 158 municipios y 235 distritos municipales, que si los sumamos nos da 393 demarcaciones territoriales. Entonces nosotros necesitamos hacer una planificación regional, sobre todo en varias áreas, en el área del medio ambiente, en el área de los desechos sólidos, en el área de la planificación territorial,
una ley que hay que tener y que tenemos que lograr de planificación del territorio. Entonces, en esos aspectos tenemos que saber combinar lo que es el poder municipal, que va a tener su peso en el municipio, con una planificación regional que permita que haya un uso mucho más eficiente de los recursos públicos. Javier Cabreja. Gracias, Suchi. Además del modelo económico, del tipo de economía que requiere la República Dominicana, se habla del modelo de Estado, del tipo de Estado que requiere la democracia en nuestro país. En 40 años de transición democrática hemos tenido gobiernos más conservadores, gobiernos más liberales, distintos partidos políticos, pero todos desde el Estado han coincidido en mantener un Estado clientelar, un Estado patrimonialista, un Estado que ha sido ineficiente en atender las necesidades y demandas de la ciudadanía. ¿Qué tipo de medidas se propone usted desarrollar para promover las reformas y la modernización que requiere el Estado dominicano? En mi concepción, en el programa de Alianza País, nosotros replanteamos el papel del Estado, porque nosotros no comulgamos con la visión neoliberal, en la cual le asigna al Estado una especie de simple regulador bajo la ficción falsa de que el mercado es el que distribuye equitativamente. Eso es como un policía de tránsito. Sí, exactamente. Es una especie de semáforo. Ese estado semáforo, nosotros no creemos en ese estado. Creemos en un Estado que asuma roles en la promoción del desarrollo, un Estado que al mismo tiempo se convierta en garante de los derechos económicos y sociales, tome las medidas, lo asuma como parte de su esencia, que en este país la gente tenga el derecho a la salud, a la educación de calidad, y entonces pueda producir las alianzas público-privadas, pero el Estado asumir esa responsabilidad. Entonces, en esa visión nuestra del Estado está también el tema institucional. Nosotros creemos que desde el Estado debe haber una voluntad, una disposición para que el Estado se reencuentre con lo que son sus funciones naturales y con lo que son las funciones naturales de sus órganos. En ese sentido, tenemos que impulsar desde el mismo Estado la separación de los poderes. Tenemos que garantizar, tiene que ser parte esencial de los que dirigen el Estado, garantizar la independencia de la justicia. No esta práctica que nosotros tenemos de cómo logramos acaparar la justicia y someterla, o cómo logramos un Congreso como ese que tenemos, que es un sello gomígrafo, que aprueba sin leer. No, sino cómo nosotros impulsamos que el Congreso juegue su papel de fiscalización, cómo nosotros logramos que la Cámara de Cuentas efectivamente, como parte de la sanidad del propio Estado, ejerza sus niveles de control en cómo cada ministerio administra sus recursos y se hagan las auditorías y se deriven las responsabilidades del lugar. Es decir, nosotros creemos en ese Estado, garante de los derechos económicos y sociales, culturales y ambientales, que al mismo tiempo desarrolle institucionalmente al propio Estado y que promueva el desarrollo nacional.